Señor, porque tenemos un día más que nos podemos reunir para agradecer por su misericordia, que también podemos compartir su palabra. Gracias al Señor. Desde que nosotros escuchamos el compartir de los hermanos en Corriente, creo que considero muy rica la palabra, fue abundante y creo que todavía podemos ir ampliando un poco más este compartir. Por lo tanto, vamos a seguir usando como base 1 Timoteo capítulo 3 y podemos volver a repasar esa lectura. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Básicamente vamos a intentar entrar en los versículos 14 y 15. Y Pablo, al escribir esta carta, podemos decir, en ese momento que se escribió, podemos decir que era bien personal. Pablo no le escribió a todos los hermanos, sino que específicamente le escribió a Timoteo. Y en toda la carta, Pablo habla como hablándole a una persona en singular. Y esta persona, sabemos, era Timoteo. Y cuando llega a este capítulo para nosotros, capítulo 3, versículo 14, él dice, esto te escribo, y por supuesto, entendemos, se está refiriendo que le escribe, esto que le escribe, es todo lo que podemos leer desde el primer versículo del capítulo 1 de 1 Timoteo. Quiero decir, lo que le escribía era todo lo anterior que ya había escrito, ¿no? Se estaba refiriendo Pablo en este caso a lo primero que leemos en 1 Timoteo. Dice el versículo 3, como te rogué, del capítulo 1 de 1 Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y sigue hablando Pablo y le da muchas instrucciones a Timoteo. Pero llegado a este capítulo 3, le dice que todo esto le escribe, y a medida que avanza en el capítulo 14, versículos 14 y 15, nosotros entendemos, como se compartió y como venimos compartiendo, que Pablo está escribiendo con la intención de que Timoteo tome todo esto que escribe Pablo y lo pueda poner en práctica y pueda llevar adelante lo que es la verdad de Dios. Pero no solamente me estoy refiriendo a lo que es la verdad de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos leído, Juan 17 dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice que la palabra es verdad. La Biblia dice que la palabra es verdad, la palabra de Dios. Pero también sabemos que el Señor dice, yo soy la verdad. El Señor es la verdad. Pero el Señor también es la palabra. Pero quiero hacer una diferencia en que esto que está escribiendo Pablo a Timoteo, en esto puntualmente, nos está refiriendo exclusivamente a guardar una verdad teórica, sino que le escribe, dice,
esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y sin ninguna duda, hermanos, sin ninguna duda Pablo estaba escribiendo esto y podemos entender que no tenía la menor idea de que esto iba a ser tiempo después puesto, lo que nosotros tenemos ahora como el Nuevo Testamento, en él podemos decir para completar lo que fue el Antiguo Testamento, para completar lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Pablo estaba escribiendo una carta, pero en el momento que él estaba escribiendo, seguramente nunca habrá pensado alguna vez esta carta va a formar parte de la Biblia. Sabemos que no pensaba de esta manera. Pero por la soberanía de Dios, podemos decir, inspiró a Pablo para que él escribiera de esta manera. Que después esta carta es incluida en lo que nosotros hoy tenemos como la palabra de Dios, como la Biblia. Y repito, esta era una carta en ese momento muy personal, bien directamente para Timoteo. Pero ahora que la tenemos incluida en la Biblia, podemos decir, fue para Timoteo, pero también ahora es para todos nosotros. Esta carta que escribió Pablo a Timoteo es para cada uno en particular. Es para todos, pero también para cada uno de nosotros en particular. Y es importante que tomemos esta palabra como algo particular para cada uno de nosotros. No mirando la reacción del otro, sino que nosotros podamos tener una reacción apropiada a esta palabra que Pablo le escribe a Timoteo. Y dice que él tenía la esperanza de ir pronto a verlo. Por si llegaba a tardar, él le iba a escribir algo. Hermanos, creo que también podemos ver en esto que es una carta dirigida del Señor para cada uno de nosotros. Pero, repito esto, hermano, de una manera particular para cada uno de nosotros. Algunos hermanos, creo que Avelino había compartido allí en Corriente, que es toda la Biblia, podemos decir, es una carta de un amado que escribe a una amada, y por lo tanto la amada aprecia esa carta porque es la carta de su amado. Entonces, podemos decir que la palabra de Dios, la Biblia para nosotros, es la carta de nuestro Señor, nuestro amado, que nos escribe a cada uno y la amamos porque es la carta de nuestro amado. Entonces, es importante que podamos tomarla como una palabra, diría, particularmente para cada uno de nosotros. Y podríamos decir, podemos armar este cuadro o fijarnos en esto. Si el Señor directamente nos está escribiendo a cada uno en particular, podemos pensar que el Señor mismo está diciendo, esto te estoy escribiendo, y repito, a cada uno en particular, para que si tardo, Él dice que viene pronto, pero que viene en breve, pero dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Nos está escribiendo a cada uno para que hasta que el Señor venga, nosotros podamos saber cómo debemos conducirnos. Y dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Saben? Esta palabra conducirte es una palabra muy especial. Y siempre que se escribió, por lo menos el Nuevo Testamento, que está la mayoría de las cartas de Pablo en griego, hay palabras que son muy importantes y que la raíz de la palabra nos aclara, nos amplía mucho más la visión. ¿Y qué es lo que quiso decir Pablo cuando escribió? Y nosotros tal vez podemos pensar que cuando Pablo escribió esto a Timoteo, le estaba diciendo que para que sepa cómo debe conducirse delante de Dios. Pero no era esto lo que Pablo estaba queriendo decir, sino que lo que Pablo estaba diciendo con esta palabra conducirte, para que sepa cómo debes conducirte, era en relación con las demás personas. No era un problema de Timoteo con Dios, sino lo puntual ahí era una situación, cómo debía conducirse con las personas que lo rodeaban. Si lo ampliamos, podemos decir, ¿cómo debemos conducirnos
con las personas en el mundo. Pero reduciéndolo a la vida de la iglesia o a una iglesia, es cómo debemos conducirnos en relación con los que nos rodean, con los hermanos. Por eso tocaba el primer versículo. Pablo le dijo a Timoteo, en el versículo 3 del capítulo 1, que enseñe a alguno, para que mande a alguno que no enseñe en diferente doctrina. Entonces, tenía que tener ese cuidado, Timoteo, de mirar, de estar atento a que ninguno enseñe diferente doctrina. Por eso decía también que ahí arranca, donde Pablo le dice ahora, esto te escribo. Todo lo que venía, o todo lo que escribió en capítulo 1, capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Y decía esta palabra conducirte, que nosotros tenemos en esta versión, hay otra versión que dice, para que sepa cómo debes comportarte. Y entendemos que es más o menos similar, ¿no? En nuestro lenguaje, comportarse y conducirse es más o menos singular. Es muy parecido. Pero la palabra que está allí es una palabra que dice anastre festai. No es tan fácil de pronunciar. Anastre festai. Y esta palabra significa saber conducirse y teniendo un carácter para tratar con las personas que nos rodean. Por eso digo, no está siendo una palabra que la quiere aplicar directamente en su relación con Dios para con Timoteo. Pablo no está diciendo, mirá cómo te conducís delante de Dios. No, está diciendo, para que sepas cómo debes conducirte en relación con las distintas personas. Seguramente Pablo confiaba y sabía que en cuanto a Dios, Timoteo era un hermano fiel, un hermano obediente. Pero el punto era con las personas que él trataba, con los, desde hermanos, desde hermanas, desde ancianos, de ancianas, las hermanas mayores, los hermanos mayores en la iglesia, los hermanos jóvenes. Él tenía que saber cómo tratar. Esto que está escribiendo acá, sepas cómo debes conducirte, es específicamente en relación a las demás personas. Y está diciendo que tiene que tener un carácter especial. Habla de que alguien tiene que tener un carácter especial para saber cómo tiene que relacionarse con los que están alrededor. Si nosotros leemos las cartas de Pablo a Timoteo, encontramos que le dice que con las hermanas se tiene que mostrar puro. A los ancianos, a los mayores, les tiene que hablar como a padres, que no tiene que reprender al anciano, sino que tiene que hablarle como un padre. A las hermanas mayores como a una madre. Así tenía que ser Timoteo en su relación para con los demás. No tenía que ser parcial, no tenía que inclinarse para el lado de ninguno, sino que tenía que ser un hermano imparcial, que cuando hubiese algún problema escuchara a las dos partes. No escuchar una parte, inclinarse por una parte o por la otra, sino que tenía que ser imparcial. Todo eso habla de cómo él debía conducirse o comportarse, pero en relación a las personas o a los hermanos en la iglesia. Por eso, repito, no tenía que ver una relación, podemos decir, directamente con Dios, sino se está refiriendo a cómo conducirse con las personas a su alrededor. Y todo lo que, si nosotros empezamos del capítulo 1, leemos toda la carta, encontramos que toda la relación que tenía que tener Timoteo con los jóvenes, las hermanas, los hermanos, los ancianos o las personas de edad y las hermanas de edad, tenía que ser una relación de una verdadera comunión. Ese carácter tenía que mostrar Timoteo. Tenía que tener una verdadera comunión pura, santa, con todos los hermanos, sin ningún tipo de distinción. Por eso, al principio dice que a algunos no tenía que permitir, Timoteo, no tenía que permitir que enseñen diferentes doctrinas. Entonces, tiene que ver exclusivamente cómo él se trataba con las personas o los hermanos a su alrededor. Pero para esto, el Señor tiene que hacer un gran trabajo en cada uno de nosotros, porque necesitamos lograr tener tal carácter. Cada uno
debemos tener tal carácter de saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Por eso es tan importante esta palabra, que no se refiere a nuestra relación directamente con Dios, sino a la relación con los demás, entre los hermanos. Y necesitamos tener tal carácter. Yo quiero leer 2 de Juan, puse acá, versículos del 1 al 4. Leemos del versículo 1 al versículo 4 de la segunda carta de Juan. ¿Lo tienen? El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Aquí Juan, que también escribió el Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan habla mucho acerca de la verdad, y es donde el Señor dice que Él es la verdad, y donde dice también que la palabra que santifica es verdadera. Entonces es el apóstol que utilizó mucho esta palabra tan especial, que es la palabra verdad. Y también en su segunda carta, que es tan breve, también el énfasis de todo lo que él escribe es el tema de la verdad. Dice el versículo 1, lo leo completo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Dice el 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Finaliza el versículo 3, en verdad y en amor. Dice el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Y Juan utiliza este término, andando en la verdad. Cuando en la Biblia se utiliza este término, muestra que el andar, o si está hablando de un andar, es porque hay un camino. Nosotros cantábamos recién, en tu verdad caminaré. Hermanos, la verdad es un camino. El Señor dijo que Él es la verdad, y Él dijo que Él es el camino. Entonces, el Señor es la verdad y el Señor es el camino. Y la verdad es un camino que todos nosotros tenemos que transitar. No podemos estar fuera de ese camino, no debemos, no podemos desviarnos. Por eso el principio de la carta de Pablo a Timoteo era que mandara que algunos no enseñen diferentes doctrinas. Y si seguimos avanzando en la carta, vamos a notar que habla de algunos que se desviaron. Entonces, es importante que podamos andar en el camino y caminar en la verdad, no por otro camino, sin desviarnos, andando en la verdad, porque la verdad es un camino. Y dice el versículo 4, mucho me regocijé. Y empieza la carta esta diciendo que él es el anciano. Realmente en esa época Juan era un hombre muy avanzado en años. Yo no sé cuántos años habrá tenido exactamente, pero se dice, según la historia se dice que fue el apóstol que tuvo la mayor cantidad de años. Se dice que vivió hasta los 90 y pico de años. Entonces realmente era un hermano anciano físicamente. Pero no solamente físicamente,
sino que por experiencia también en la iglesia él era anciano. Y por eso, por esa experiencia, él podía hablar a los hermanos de esta manera. Él dice que muchos se regocijó. Y él, siendo el anciano, un hermano experimentado, se regocijaba viendo a los hermanos andando en la verdad, caminando en la verdad. Y hermano, creo que Dios también se regocija cuando Él puede ver que nosotros, o algunos, andamos en la verdad. Lógicamente, Dios quiere que todos andemos este camino, pero también entendemos, como dice la carta al principio, que algunos se desvían, van por otro camino, lamentablemente. Pero dice, he hallado, el versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Hermanos, si algunos andaban en la verdad, nos da a entender que algunos no andaban en la verdad. Y repito, lamentablemente, eso ocurrió en aquel tiempo, siguió ocurriendo durante toda la historia de los cristianos y todavía hoy es así. Lamentablemente, muchos no andan en este camino de verdad. Diciéndolo así de esta manera, no quiero decir yo sí ando o nosotros sí andamos. Quiero decir, hermanos, necesitamos andar por este camino, por un camino de verdad. Y este camino necesitamos transitarlo continuamente y no desviarnos para ningún lado, sino andar en este camino. Y aunque en la iglesia, gracias a Dios, hay muchas palabras en singular también, y hay muchas verdades. El asunto acá no es solamente las verdades de la Biblia, sino poder andar en este camino, que es un camino de verdad. Y en Juan 13:34 creo leer un versículo que también lo leímos muchas veces. Juan 13:34. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Podemos decir, esto es una señal de que un grupo de personas que se llaman cristianos, hermanos, si se aman unos a otros, entonces esto es una señal, una muestra de que son discípulos. Si hay un grupo de, aunque digamos, o nos llamemos cristianos, pero si no se aman unos a otros, entonces no se puede decir son discípulos. O están aprendiendo del Maestro, porque el Señor dice que en esto conocerán, si se aman unos a otros, en esto conocerán que son mis discípulos. De otra forma, no podemos decir que somos discípulos, o no vamos a ser conocidos como discípulos. Por eso, el punto de Timoteo, que él tenía que tener verdadera comunión con todos los hermanos. Ese debía ser su conducirse, su comportarse. Este es otro, podemos decir, punto muy fuerte del apóstol Juan. Primera de Juan, nosotros sabemos, hemos leído muchas veces cómo él habla acerca del amor entre los hermanos. El que no ama a su hermano no ha visto a Dios, ¿no? Y es terminante como habla Juan. Y él habla mucho de la verdad, pero también habla mucho del amor. Porque la verdad es un camino, pero el amor también es un camino. Y tanto la verdad como el amor
de ninguna manera pueden ir separados. El amor es junto con la verdad, o la verdad junto con el amor. No hay manera de que nadie, nosotros y nadie puede separar esto que va junto. La tercera carta de Juan, vamos a leer. También del versículo 1 al versículo 4. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Aquí otra vez, dando testimonio de un hermano, otros hermanos, Juan escucha el testimonio y él se regocija, se alegra, se goza, porque este hermano Gayo anda en la verdad, anda en este camino. Y muchos son los que dan testimonio de él, de su verdad. ¿Y cuál es la verdad de Gayo? Que anda en un camino de verdad. Gracias al Señor. En Juan 14, 23. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. También en el Evangelio, este apóstol Juan, que escribió la segunda y tercera carta que nosotros tenemos aquí en el Nuevo Testamento, habla mucho acerca del amor entre el discípulo y su Señor. Y dice que si guardamos su palabra es porque lo amamos a él. Pero no podemos decir que lo amamos a él si no guardamos su palabra. Y recuerdo que el hermano allí en Corrientes dijo: podemos decir muchas cosas, pero se demuestra si amamos al Señor o no, en si guardamos o no guardamos la palabra del Señor, más allá de lo que nosotros o cualquiera pueda decir. Y decía que tanto el amor es un camino, como la verdad es un camino, y que son inseparables. Por eso nosotros lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice: siguiendo la verdad en amor. Porque la verdad, la única manera de seguirla es en amor, no hay otra manera. Ya, si alguien quiere seguir la verdad, debe seguirla en amor. No podemos seguir la verdad sin tener amor. No es posible, no hay manera. Por eso son cosas inseparables. No podemos ni debemos separarlas. Ahora, volviendo a 1 Timoteo. Y así como leímos en 2 de Juan, 3 de Juan, que Juan, siendo anciano, se alegraba, se gozaba tanto cuando encontraba a hermanos andando en la verdad. Creo que de la misma manera, Dios se alegra, se goza cuando ve que sus hijos andan en la verdad. Amén. Dije, volviendo a Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y sin ninguna duda sabemos que cuando le dice en la casa de Dios, nos está refiriendo Pablo, nosotros también entendemos que es así, nos está refiriendo a las paredes, a las puertas, a las ventanas de un lugar físico, sino que se está refiriendo a las personas.
Por ejemplo, cuando el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es fácil en ese caso entender que no se estaba refiriendo a las paredes o a la casa del carcelero, se estaba refiriendo a la familia. Pues cuando uno habla de casa, habla de familia. Y cuando en este caso dice cómo debes conducirte en la casa de Dios, le está dando a entender que se está refiriendo a los hermanos, la familia de Dios, la casa de Dios. Entonces, vamos a ver por lo menos 4 funciones de la iglesia. Lo primero, dice en la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Una de las funciones de la iglesia es ser la casa de Dios. Como dije, cuando uno se refiere a casa, se refiere a familia. La iglesia, los hermanos, la casa de Dios, es la familia de Dios. Ahí en Efesios también dice que somos miembros de la familia de Dios. Nosotros podemos decir, la casa de Dios es la familia de Dios. O la familia de Dios es la casa de Dios. Y en este caso, una de las características que tiene la iglesia, que si es iglesia, entonces tiene que ser familia de Dios. Los hermanos viviendo como familia de Dios. Si nosotros logramos vivir como familia de Dios, entonces podemos decir o hablar de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es algo que se vive y es algo que donde todos los hermanos están incluidos y es la práctica de lo que es la iglesia. Pero tiene una vida que debe ser vivida. Alguien dijo, históricamente, alguien que fue a una guerra, un general, alguien con grado, volvió de la guerra y lo felicitaron porque había ganado una guerra. Pero él dijo, no me feliciten a mí porque la guerra la ganamos, porque mis soldados eran una banda de hermanos. Banda en el buen sentido, porque cuando decimos banda, uno piensa en algo no tan bueno. Pero dijo, era una banda de hermanos, dando a entender que los soldados, al otro soldado lo tenían como si fuese un hermano. Entonces, por eso, no porque eran mucha cantidad, no porque eran muy hábiles, no porque estaban bien armados, sino porque era una banda de hermanos. Está hablando de un grupo de soldados del mundo, digamos, común. Y acá quiero dar un ejemplo, ¿no? Quiero que se tome de la mejor manera posible. Hace poco, ¿se acuerdan? Vimos el último partido nosotros del Mundial. Hermanos, yo creo que hablando de lo que es natural del fútbol, Argentina ganó un mundial, pero no ganó porque era el mejor equipo futbolísticamente hablando. Yo no soy experto en fútbol, nada de eso, pero creo que había equipos futbolísticamente superiores. Pero yo entiendo, porque vi algo del fútbol, que Argentina ganó porque los jugadores se apreciaban y eran un equipo. Y eran amigos entre ellos, a tal punto que algunos hasta se consideran familia. Quiero decir, no era solamente un equipo de fútbol, era un equipo de fútbol como si fuesen hermanos. Y eso produce algo especial, produce un plus. Entonces, aunque había equipos superiores, futbolísticamente hablando, creo que Argentina gana porque eran muy compañeros, muy amigos entre sí, y por sobre todas las cosas, estaban luchando para que su capitán sea campeón del mundo. Entonces, creo que eso fue lo que lleva a un equipo a ganar y los hace a veces tal vez dar más de lo que pueden dar, porque su intención era que su capitán fuese campeón del mundo.
y eso produjo un plus que por esa hermandad que ellos tenían, aún siendo gente del mundo, por ese grupo unido, fuerte, eso produjo que ellos pudieran ser campeones del mundo. Hermanos, de la misma manera, entendiendo la distancia que hay entre un grupo del mundo y la iglesia, de la misma manera, es importante que podamos ser un grupo bien unido, como dice Efesios también, bien concertado, bien unido. Si esto es así, si se produce tal cosa, entonces podemos decir, eso es la iglesia. Si no hay amor, si no hay unidad, solamente nos quedamos con el nombre, con el título, pero la realidad es otra cosa. Entonces, la casa de Dios es la familia de Dios. Y es el lugar donde están los hermanos, y donde, por supuesto, hay un Padre que es Dios, pero donde los hermanos son una familia. Y como familia, tienen que vivir como tal. Es muy importante. Supongamos que hay un grupo de hermanos que son buenos hermanos. Podemos decir buenos hermanos en el sentido, en cierta manera, fieles al Señor, digamos, considerados buenos hermanos, sanos en la fe. Pero si son individuales, si no hay compromiso con los hermanos, es muy difícil que la iglesia pueda manifestarse. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser solamente uno un buen cristiano, sino también tiene que poder saber cómo conducirse, porque es nuestra relación con los demás lo que puede hacer que vivamos la vida de la iglesia, que podamos ser una familia. Y por eso la primera función de la iglesia es ser la casa de Dios. Y en la casa de Dios está la familia de Dios. La segunda función de la iglesia es ser una asamblea. Y nosotros hemos hablado, ya cuando tocamos el asunto de la jornada del pueblo de Israel, que hay una asamblea que fue desordenada, pero también hay una asamblea ordenada, donde Dios se puede manifestar y puede hacer lo que Él quiere hacer. Entonces no es cuestión de ser solamente una asamblea, sino ser una asamblea ordenada. Y dice, es la asamblea de Dios. Por eso leímos en Timoteo, la iglesia del Dios viviente. Es la asamblea del Dios viviente. Y eso define a un grupo de personas que no solamente son creyentes, sino que son convocados. Y nosotros podemos decir, a nosotros nos llamó el Señor desde el primer día que creímos en Él, nos llamó, nos convocó. No hay duda de eso. Pero cada día el Señor nos está convocando. Y cuando hay reuniones, esto es una convocación del Señor. Por eso es la otra función del día, ser la asamblea de Dios, los convocados de Dios. Y aunque Dios llama a muchas personas, podemos decir, la obra del Señor abarca toda la humanidad. Y aunque Él llama a todos, no todos responden a ese llamado. No todos abren su corazón para el Señor. No todos lo reciben y no todos creen en Él. Pero su obra es suficiente para todos. De la misma manera, cada día el Señor nos convoca. Y con más razón cuando sabemos que tenemos que venir a la reunión. Es una convocación especial de parte de Dios. Pero tampoco en este caso, digo, haciéndolo más estricto, tampoco todos responden a este llamado. Pero el Señor nos convoca a que nos reunamos, a que Él pueda tener una asamblea. Saben, estos términos vienen del griego antiguo. Cuando había en las ciudades del Imperio Romano, había asambleas, era que la gente se juntaba. Ahora lo escuchamos ese término cuando hay reuniones sindicalistas. Bueno, a veces hacen paro y dicen, vamos a hacer una asamblea a ver qué se define. Pero viene de aquel tiempo. Por eso es que es la reunión de personas. El tercer punto, podemos decir, la iglesia es columna de la verdad.
Y hay muchos casos en que en los evangelios el Señor Jesús está hablando y les habla a los discípulos, que eran judíos, les habla de cosas que ellos conocían en el judaísmo. Por ejemplo, las parábolas, las 10 vírgenes, son cosas que ellos conocían, la tradición en el judaísmo, cómo se hacía todo eso. Por lo tanto, el Señor les habla, pero en base a esa tradición que había en el judaísmo. Y aquí, en este caso que leemos, dijimos que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando Pablo dice columna, también está hablando de algo que para los de Éfeso, donde estaba Timoteo, era algo familiar, podemos decir. Cuando les decía columna, ellos podían entender a qué Pablo quería referirse. Porque una de las, tal vez dicen, cosas más llamativas en Éfeso era un templo que había de la diosa Diana o Artemisa. Era un templo que tenía 27 columnas muy altas, pero no solamente altas, sino de mármol. Incluso algunas tenían piedras preciosas y oro, algo muy costoso, muy valioso. Era algo muy importante. Y arriba de esas columnas, y se hacían esas columnas no para que sostuviera nada, sino porque arriba se ponían lo que ellos querían mostrar. Estatuas de alguien muy conocido o muy famoso. Era para que de todos lados se pudiera ver. Entonces, la idea que nosotros podemos ver acá, que Pablo dice columna y baluarte de la verdad. No está diciendo una columna para que sostenga la verdad, sino para que eleve la verdad y para que exhiba la verdad, para que sea manifestada la verdad, para que todos la puedan ver, para que todos la puedan apreciar, para que todos puedan conocer que la iglesia es columna de la verdad. La iglesia es lo único que puede exhibir la verdad de Dios, lo único. Tal vez nosotros, si pensamos en columna, pensamos en algo que sostiene, pero en este caso no solamente es algo que sostiene, sino algo que exhibe, porque ese era el propósito de la columna de los templos en Éfeso. Por supuesto se entiende, ¿no? Los templos físicos, los edificios que se edificaban. Y el cuarto es baluarte, lo cual sí es el apoyo de todo el edificio. El baluarte, podemos decir, para nosotros más conocido como cimientos o como base. Eso es lo que sostiene el edificio. Y es el apoyo de todo el edificio. Y es lo que mantiene a la iglesia de pie o a la verdad de pie. El fundamento, la base. Y saben, aunque muchos no quieran reconocer, aunque otros quieran eliminar la verdad, de todas maneras, la iglesia es algo que exhibe la verdad de Dios, porque exhibe al propio Señor. Se entiende, también estoy hablando de una iglesia normal, donde se exhibe la verdad, se exhibe al Señor y lo que se expresa es el Señor, no es ninguna otra cosa. Y gracias al Señor, porque realmente a través de Él, porque Él lo hace así, la iglesia puede exhibir la verdad. Y aunque también sabemos que hay muchas cosas verdaderas, me refiero a, entendemos en este tiempo hay un montón de lugares que hacen muchísimas cosas contrarias a la verdad. Pero gracias al Señor que la iglesia exhibe la verdad. Y aunque muchos la quieran eliminar, nunca van a poder, porque la iglesia permanece para siempre. Gracias al Señor. Amén.